Fundación Universitaria Claretiana. Programa de Trabajo Social, segundo semestre, asignatura Pensamiento en Trabajo Social 1. John Jairo Calderón Morales. Ana Milena Potes. Karen Franco. En el siguiente video, nuestro grupo realizará el análisis de la conferencia realizada por el profesor Immanuel Wallerstein en presentación de su obra Abrir las Ciencias Sociales, realizada el 24 de octubre de 1995. El profesor Wallerstein nace en Estados Unidos en 1930 y fallece en el año de 2019. Fue profesor de la Universidad del Estado de Nueva York, fue director del Centro Bernard Braudel, dedicado al estudio de la economía, de las civilizaciones y de los sistemas históricos. Su obra, El moderno sistema mundial, es considerada uno de los 10 libros de ciencias sociales más influyentes. Posteriormente, aporta algunas sugerencias para la academia en cuanto se refiere a la reinvención de las ciencias sociales. Hablemos de la universidad y el conocimiento. Inicialmente, a finales del siglo XVIII, se comienza a presentar una ruptura entre los conceptos de ciencia y filosofía, los cuales hasta ese momento tenían significación relacionada con el conocimiento y la gente no hacía distinción entre ellos. La universidad, como centro de trabajo intelectual y fuente productora de conocimiento, no tuvo relevancia entre los siglos XVI al XVIII. El desarrollo intelectual de la universidad se lleva a cabo fuera de los círculos de conocimiento o instituciones, en lugares llamados, para ese momento, colegios o sociedades. Ya en el siglo XIX, la universidad se reinventa, y con ello su producción de conocimiento. Se sistematiza y se organiza, dando lugar al concepto de universidad que manejamos actualmente. Aparecen nuevas disciplinas en las ciencias sociales. Una de ellas es la historia, manifestando diferencias muy marcadas en cuanto se refiere a cómo llegar a la verdad científica con otras disciplinas que formaron un trinomio. Ellas son la sociología, la ciencia política y la economía. En cuanto se refiere a la historia, ella busca la información documental en los registros antiguos, la contextualiza a la época y trata de exponer cómo ocurrieron en realidad los hechos. Los académicos incurren en prejuicios de su tiempo, puesto que ellos están involucrados directamente en esas sociedades. Por tal razón, mientras más atrás se remonten en la historia para consultar esos documentos, más neutrales y objetivos pueden ser las visiones de los académicos y de los investigadores históricos para la contextualización de los hechos. Ellos deben informarse bien de los sucesos que ocurrían en esas épocas. La sociología, la ciencia política y la economía, en cambio, consideran que para lograr la objetividad en la obtención del conocimiento científico, ningún dato debe pasar por el arbitraje del investigador. Este, en lo posible, debe dar sus conclusiones basado en el análisis de hechos y datos cuantificables. Los estudios de investigación social en cuanto a conocimiento en el periodo de 1850 a 1945 tienen como fuente influenciadora las sociedades de 5 países: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Estados Unidos. Al considerarse como los más importantes e influyentes, se deben estudiar si se quiere saber cómo opera el mundo. Se postulan verdades universales acerca de la conducta humana, que atraviesan todo tiempo y todo espacio. Esto lleva a pensar a los estudiosos que existe o deben existir sociedades que no se enmarcan en estos postulados, por presentar características muy marcadas, creando así 2 disciplinas para abordar su estudio. La primera de ellas, la antropología, surge entonces para estudiar lo que inicialmente se llamó mundo primitivo, conformado por las colonias de los 5 países antes mencionadas, y posteriormente se estudiarían los pequeños grupos que carecían de tecnología y escritura. El método sería permanecer un par de años en estos países, aprender de su idioma, identificar costumbres y cultura, y terminar
con un informe detallado de lo que se ha observado. Pero hay un grupo de países con sus sociedades a las que no se les podría aplicar este estudio antropológico. Entre ellos están China, India, el mundo árabe y Persia, con características singulares que hacen de ellos la necesidad de una segunda línea de aprendizaje. Estas características son tener o haber tenido un pasado con grandes imperios burocráticos en su territorio, y como resultado de esto desarrollaron escritura y acumulación de textos. Poseen la influencia de religiones mundiales que se han propagado, como son el judaísmo, el islamismo y el hinduismo. Otra característica fue que no lograron la modernidad. De esta forma, el nuevo campo de estudio que logre abarcar estos pueblos se denominó estudios orientales. El método consiste en penetrar sus civilizaciones leyendo y aprendiendo de sus textos. Esto es conocido como la filología, para después presentarlos al mundo y explicar por qué no han llegado a la modernidad. Después tenemos 3 ciencias sociales, que son sociología, ciencia política y economía. Estas marcan su existencia y aparición por la concepción que se tenía del liberalismo en el siglo XIX, que determinan el mercado, el Estado y la sociedad como 3 entidades independientes y deben ser abordadas por ciencias sociales diferentes. La globalización en las ciencias sociales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge como potencia en todos los aspectos, económico, en lo político y en lo cultural, con un gran dominio en cuanto a la influencia en las ciencias sociales. Se despierta así la necesidad en la academia de preocuparse de la parte no occidental del mundo. En los Estados Unidos se desarrolla así la necesidad de que los nuevos investigadores se interesaran entonces en alguna región no occidental, en especial, por ejemplo, la India. Debían aprender su historia, su sociología, su economía y su ciencia política como parte de su formación. Esto se llamó estudios multidisciplinarios. Luego los estudiantes continuaban en su trabajo empírico con el enfoque que traían de su primera carrera. En otras palabras, hacían de todo. La dinámica cambiante de las sociedades ha permitido el desarrollo de las ciencias sociales y sus ramas para encargarse de sus particularidades, acompañado esto de la globalización y de una economía creciente universal. Esto ha contribuido al desarrollo de la academia y de las profesiones de las ciencias sociales. También ha ido generando la necesidad de la especificidad en estas mismas, para poder abordar las complejidades de la sociedad, por ejemplo, a través de especialización y el enfoque en la sociología se genera el surgimiento de la sociología política, la sociología económica, la sociología histórica y la sociología de turismo. Las esferas de la investigación. En algún momento las ciencias sociales eran consideradas inferiores a las ciencias naturales. Luego se concluye que las sociedades no son estructuras simples, más bien se determinan como organizaciones complejas y que no obedecen a teorías universales, por ser entidades cambiantes que se modifican constantemente. Las ciencias naturales y las ciencias sociales se han acercado en términos de compartir sus conocimientos. Aparecen también las humanidades, con sus estudios basados en lo cultural, pero al igual que pasa con las ciencias sociales, estas humanidades parten de los estudios culturales como un proceso social más, rompiendo así las divisiones que existían entre humanidades, ciencias naturales y ciencias sociales, para generar una cooperación multidisciplinar entre ellas. Las ciencias sociales que debemos construir. Ciencias sociales
con fundamentos racionales, novedosos y nuevos criterios que la delimiten. La sistematización de los procesos de investigación para la producción y reproducción del conocimiento. La universidad como un semillero investigativo articulado entre docentes, la institución y los estudiantes, con espacios abiertos de debate idóneos abordando los temas urgentes.